Ahí está, para Baltasar. Bien. Entonces, muchas de estas epidemias, chiquillos, llegaron a Chile gracias a los conquistadores europeos que nos trajeron todas estas pestes. De hecho, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, esta última que vimos a último minuto, la lepra era una enfermedad característica de la Edad Media en Europa, donde los leprosos llegaban a las ciudades con campanillas y cosas para hacerse notar y anunciar su llegada. Bueno, muchas de estas enfermedades, como la lepra, el cólera, ¿no es cierto?, el tifus, la tuberculosis, la peste negra, la viruela en general, hacía que la gente generara lugares o espacios o reductos donde confinaba a estas personas infectadas, donde la única opción que tenían ellos era obviamente ir a morir. Por lo tanto, ¿no es cierto?, de ahí existieron los leprosarios, que acá en Chile, por ejemplo, teníamos un leprosario en Isla de Pascua, que era muy famoso. Hace poquito murió la última persona que tuvo lepra en Isla de Pascua. Muchas de estas enfermedades, chiquillos, se pudieron sanar y corregir y generar en la población la inmunidad de rebaño gracias al desarrollo y invención de distintos tipos de vacunas, ¿ya? Hay que recordar que toda esta, por ejemplo, la polio y la difteria, que es esta que está acá, el sarampión, y la tuberculosis y la viruela, eran enfermedades de alta mortalidad infantil. O sea, en este caso, esas infecciones afectaban mucho a los niños y por lo tanto, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la década de los 50, si ustedes tienen una abuela, le pueden preguntar la cantidad de niños que moría producto, por ejemplo, de la diarrea, ¿ya? O de la difteria, o de sarampión o de viruela. Por lo tanto, las vacunas, aparte de ser una herramienta médica, ha permitido que la población no desarrolle las pestes y por lo tanto lo que nosotros tenemos es inmunidad de rebaño. Ahora, parte de esa inmunidad de rebaño se había perdido un poco con los últimos movimientos antivacunas, que la verdad que lo único que hicieron esos movimientos antivacunas fue que enfermedades que ya estaban prácticamente controladas en la población hayan desaparecido y hayan vuelto a aparecer. Hubieron dos eventos históricos que generaron la reaparición de las enfermedades infectocontagiosas. Una de ellas fue la pandemia de SIDA en la década de los 80 y 90, y ahora en el siglo XX, en el siglo XXI, perdón, los movimientos antivacunas. Por lo tanto, ambos eventos generaron que enfermedades que habían desaparecido en la población mundial volvieran a aparecer. Entonces, acá podemos ver una estadística menor que yo les hice para que ustedes se den cuenta. La viruela en el siglo XVII mueren, ¿no es cierto?, más de 60.000 europeos y 3.500 indios en América. Recuerden que la población aborigen en América era bien reducida y estaba bien contenida en algunos lugares. Pero con la llegada de los europeos, ¿no es cierto?, la mortandad de indígenas americanos fue muy alta. La peste bubónica, que también llegó con las ratas que venían en los barcos, aquí tenemos una gran cantidad de personas muertas en China, desaparece la mitad de la población del planeta con la peste bubónica. Ahora estamos hablando de que la población del planeta europeo y asiático, que eran con los que se conectaban estos sujetos por los intercambios comerciales. El cólera ha sido una infección más recurrente en el siglo XVI, XVII y XVIII, y algunos brotes de cólera en algunos países con menos desarrollo industrial. La lepra, que ya les comenté, la tuberculosis y los enfermos mentales que se generaban especialmente en las prisiones, y que esta enfermedad mental que ellos llamaban era en realidad un meningococo que provocaba meningitis en los reos y obviamente, ¿no es cierto?, con ese hacinamiento de personas que habían ahí, muchos murieron en prisión. Y los que no murieron en prisión, chiquillos, los mandaron para América Latina. Ya. Entonces, identificando los posibles eslabones, cada enfermedad se puede interrumpir
la cadena de transmisión y prevenir el desarrollo y propagación de estas enfermedades. O sea, si nosotros hacemos un diagnóstico de una enfermedad nueva, podemos buscar el origen, la causa, hacer la sanitización pertinente, ¿no es cierto?, elaborar los instrumentos médicos apropiados y generar una inmunidad de rebaño. Ahora, las enfermedades se transmiten básicamente por contaminación del agente patógeno a algún elemento o alimento que consumamos los humanos. Por ejemplo, aquí tenemos la presencia de agentes vivos en prendas de vestir, artículos y utensilios, ¿ya? Por ejemplo, en las mesas, los pisos, las camillas, en un hospital, instrumentos y aparatos y equipos que se estén utilizando, y también en el agua, la leche, alimentos, etc. Por eso actualmente, por ejemplo, que estamos en pandemia, nos ha servido para tomar algunas medidas de precaución que probablemente nos vayan a quedar producto del tiempo que estamos encerrados, como es, por ejemplo, el lavarse las manos, el sacarse la ropa y bañarse cuando uno está largo tiempo fuera de su casa y en contacto con muchas personas. Y en los hospitales ustedes han visto cómo se trabaja, ¿no es cierto?, los equipos de salud altamente protegidos con una serie de capas de plásticos y cosas, y los instrumentos médicos cuando una persona sale de la sala de UCI, ¿no es cierto?, todos esos instrumentos entran a un proceso de sanitización con rayos ultra B. Y el contagio directo a través del agua, la leche, los alimentos, etc. Por eso, a un comienzo de la pandemia se les sugería que, y se sugiere aún, que si ustedes van al supermercado y compran alguna cosa, llegar a la casa y ese producto sanitizarlo, porque manzana vemos, bicho que la tomó no sabemos, por lo tanto esa manzanita tan hermosa, bella y sabrosa puede estar contaminado con agentes patógenos, ¿ya? Ahora, todas estas cosas, chiquillos, que nosotros estamos hablando, no se le ocurrió a una persona de un día para otro. Todo este proceso de sanitización tiene años y años de elaboración y desarrollo. Acuérdense que al comienzo de las medicinas, no sé si las profes de historia de alguna vez les contaron, los tipos usaban unas máscaras largas como de cuervo y dentro de esas máscaras ponían unas hierbas aromáticas que se suponían evitaban que le entraran el bicho a ellos, pero la verdad es que esa máscara usaba o funcionaba como la mascarilla actual. Claro que no era muy efectiva porque usaban hierbas, ¿no es cierto?, que recogían de cualquier parte y las medían ahí. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar para controlar una enfermedad infecciosa? Obviamente la desinfección, se destruye con esto los agentes patógenos, y hay muchos elementos de desinfección que uno puede comprar en forma doméstica, como por ejemplo hacer una solución de cloro o usar estos sprays antibióticos y agentes patógenos. Ahora, lo que hay que decir sí, que esas cosas que le hacen propaganda en la tele como el Lysol, por ejemplo, que dice mata el 99% de las bacterias, eso no es cierto. Nada puede ser tan eficiente porque si no viviríamos en un medio aséptico sin bichos y eso no ocurre. Sirve para eliminar las bacterias más comunes, sí, pero no para eliminar los virus. Los virus no los eliminamos con nada excepto alcohol, cloro y jabón habitualmente, ¿ya? Y después tenemos las medidas concurrentes, ya que son las medidas que establece el Estado para poder prevenir una infección, como las cuarentenas, ¿no es cierto?, las medidas de vacunación, las medidas de desinfección, etcétera. La eliminación de agua servida, el aporte de agua potable, para que las personas que logren enfermarse puedan tener acceso a una salud, etcétera, ¿ya? Entonces la desinfección se puede hacer en forma doméstica, pero las medidas concurrentes vienen provistas desde el Estado. Hay una niñita de primero medio que quiere entrar a clase, ¿ya? Las vacunas del Plan Nacional de Inmunización, eso significa PNI, del Plan Nacional de Inmunización,
han sido definidas como un bien público. O sea, significa eso, chiquillos, que el plan de vacunación que existe en Chile es un plan obligatorio, ¿ya? Y como es un plan obligatorio, cuando ustedes sean papás o mamás, tienen la obligación establecida por ley de vacunar a sus hijos, porque así se evita la aparición de enfermedades infecciosas controladas. Como yo les decía, ¿no es cierto? El hecho de que empiecen a vacunarnos desde tan corta edad, que es al mes de nacido, es para eso, para lograr inmunidad de rebaño. Entonces, acá está, ¿no es cierto? La inmunización de la población es obligatoria y se sustenta en el artículo 32 del Código de Sanitario. Ahora, si yo soy un personaje antivacuna, tengo que hacerme cargo de que si mi hijo se enferma y se muere, yo puedo ser acusada de negligencia paternal y asesinato o crimen voluntario y pasar años de cárcel por muerte de mi hijo por una enfermedad infectocontagiosa. ¿Ya? Ahora, de ahí viene que se decreta la vacunación obligatoria contra enfermedades inmunoprevenibles. Inmunoprevenibles son todas aquellas que nosotros adquirimos por contagio. Por lo tanto, por eso nos vacunan contra el tétano, difteria. Ustedes vieron la tabla de vacunas que tenemos. Y acá tenemos actualmente las 10 amenazas de la salud global. Esto fue establecido en 2019. Y todos estos factores son los que han hecho promoción, chiquillos, de la aparición de nuevos agentes patógenos. Desde el año 2000 que han aparecido un montón de SARS en el mundo. Dime, Baltasar. Muy bien, ahora sí me preocupa el cambio climático. Muy bien, esta es la solución más obvia. Construir un arca hacia el espacio en caso de que el planeta se inunde. No sé si será muy a corto plazo, no creo que nosotros lo podamos ver. Quizá ustedes, su generación, sí, pero yo estoy media zonada en ese sentido. Tengo más sotas que ustedes, así que cuando ustedes vayan en arca a Marte, yo ya voy a hacer recuerdo, voy a hacer fósil. ¿Ya? Bueno, chiquillos, aquí están las 10 amenazas de la salud global. En el 2019, uno, la contaminación del aire y el cambio climático. Se sugiere que todos estos factores ambientales han generado mutaciones a nivel de bacterias y virus que los han hecho resistentes a los cambios atmosféricos y a los cambios que se han producido en la Tierra, provocando nuevas cepas infecciosas. ¿Ya? Las enfermedades no transmisibles, como por ejemplo el cáncer, ¿no es cierto? También, porque hay algunos tipos de cánceres que son provocados por virus, también se supone que son las amenazas de la salud global del 2019. La pandemia global de influenza, que justamente ahora están vacunando contra ella. Entornos frágiles y vulnerables, o sea, el hecho de que vivamos en grandes ciudades sin contacto con la naturaleza también es un factor que nos vuelve más susceptibles de ser afectados por un patógeno. La resistencia antimicrobiana, que las bacterias producto del uso indiscriminado de antibióticos se han hecho resistentes, ¿no es cierto?, al medicamento. Por lo tanto, actualmente si tenemos una enfermedad bacteriana, tenemos que usar antibióticos de alta resolución que además son muy caros. ¿Ya? Y después tenemos el ébola y otros patógenos como el SARS, ¿no es cierto?, el Zika y otros que han aparecido en los últimos años, que son todos chicos del grupo de los coronavirus. Los coronavirus son los nuevos virus que están generando periódicamente enfermedades en la población, que habitualmente nosotros los vemos por ahí por enero y marzo. Entre enero y marzo aparecen todo esto, el Zika, el ébola, ¿no es cierto?, y otros más. Después tenemos la débil atención primaria de salud, o sea, la atención primaria de las personas que está dada por los consultorios o las redes básicas de atención son bastante precarias, porque, bueno, los sueldos de la gente es malo, ¿no es cierto?, y los médicos prefieren trabajar en la salud privada que en la pública, también porque la gente que de repente llega a los vacunatorios
o a los consultorios no es precisamente la más agradable a veces. Ustedes han visto en la televisión últimamente cómo han agredido a al personal de salud y eso impide que otras personas quieran trabajar en ese mismo sistema. Después aquí está con negrita la reticencia a la vacunación. No sé de dónde salió ese grupo antivacunas, ¿no es cierto? Pero la verdad es que la vacunación es la que ha permitido que exista la población mundial actual, ¿ya? De hecho, los grupos antivacunas fueron un problema en Alemania e incluso estaban siendo procesados antes de que apareciera la epidemia de coronavirus. Bueno, después pasaron a segundo plano con la tremenda pandemia que nos atacó a todas. Y una enfermedad grave que afecta a la población es el dengue, que se transmite por la picadura del mosquito y que se observa principalmente en aquellos lugares más bien de tipo tropical. Afortunadamente nosotros en Chile no tenemos dengue porque tenemos barreras geográficas que nos defienden de los agentes patógenos que vienen de Perú, de Bolivia o de Argentina, que son nuestros países vecinos, donde sí existe esta enfermedad, especialmente en los países que comparten el Amazonas, como son Perú, Ecuador, parte de Bolivia, ¿no es cierto?, Venezuela, Colombia, etcétera, que además se les agrega los problemas, conflictos políticos que tienen ahora. Paolita, dime. Fue una consulta, ¿cuál era esa? Que me acuerdo que hubo un tiempo que hubo como que no dejaban salir ni entrar personas de Brasil, creo, porque había como un insecto que estaba haciendo brígido ahí. No me acuerdo cuál era. Sí, pues el Zika, que se transmitía por la picadura de los mosquitos, que fue hace un par de años atrás, y el Zika lo que prohibieron fue que las mujeres que estaban embarazadas viajaran a Brasil, porque el virus del Zika, ¿no es cierto?, afectaba al feto, impidiendo que se desarrollara el cerebro del niño, y los niñitos nacían acéfalos, o sea, nacían sin cerebro, por lo tanto tenían un cráneo plano, y el rostro era muy pequeñito, y muchos de esos niños morían en el momento del parto de la madre. Ese fue el famoso virus Zika que prohibió a las mujeres embarazadas viajar a países tropicales, no solamente a Brasil, ¿ya? Y acá está, ¿no es cierto?, el movimiento antivacunas que ha sido tan vilipendiado, ¿no es cierto? Y declaran, miren, fue un movimiento súper importante porque declararon emergencia en Nueva York por la epidemia de sarampión que se produjo producto del movimiento antivacuna. Italia prohíbe a los menores de 6 años acudir a clases sin estar vacunados. Ven que los estados tomaron distintas medidas para prevenir estos movimientos antivacunas o, por último, limitarlos a espacios reducidos. Después tenemos, hay varias cosas, perdón, hay varios movimientos de este estilo que han permitido, ¿no es cierto?, la aparición de enfermedades infectocontagiosas en el planeta. Y este movimiento... La vacuna de la sarampión no es la que nos ponen cuando nacemos. Sí, te ponen varias dosis de la vacuna del sarampión, como la de la rubiola, varicela, viruela y todas esas, las paperas y todo más, para todo eso te vacunan. Por eso actualmente les comentábamos clases anteriores que se ven tan pocos niños infectados de repente con peste. Si bien es cierto, nos dan peste, pero las pestes que nos dan son habitualmente bastante leves y no provocan mortalidad infantil como en años pasados. Habitualmente los niños cuando tienen una inmunidad deprimida o no están inmunizados suficientemente pueden enfermar y morir. Pero bueno, en realidad las condiciones sanitarias han cambiado harto. De hecho, aumentó en Chile la desnutrición, chiquillos, lo que es un problema grave, porque habitualmente los niños que están desnutridos son más susceptibles de enfermar y morir. ¿Ya? O sea, la plaga de la desnutrición que nosotros habíamos dejado de lado hace un par de años atrás cuando éramos los jaguares de América, resulta que Jaguar se desinfló y ahora estamos en calidad de marsupial porque estamos volviendo a las condiciones primitivas. Esperemos que eso se solucione.
¿Ya? En este Sandrita, caso, te quería comentar a raíz de lo que tú estás hablando, que Mm, actualmente en África considero que es el lugar donde más pequeños desnutridos se ven, ¿verdad? sí. Lamentablemente. Y esas enfermedades también está claro que por más que las vacunen, esas pestes y esas infecciones también les dan, o sea, les llegan. Lamentablemente, así como mueren diariamente una cantidad de niños increíbles. Sí, lo que pasa es que en esas poblaciones es muy difícil lograr la inmunidad de rebaño, porque habitualmente los estados, los ministerios de salud que deben ocuparse de inmunizar a la población, no llegan a todos los lugares porque las vías de desplazamiento también son muy precarias. Y la gente, ¿no es cierto?, tiene una forma y unos hábitos de vivir totalmente distintos a los europeos o a los americanos. Ellos aún viven en comunidades separadas, no pertenecen a las grandes urbes, por lo tanto es más difícil llegar a toda la población. Uno de los medios que logró llegar a muchas partes fueron los Médicos Sin Fronteras. Los Médicos Sin Fronteras que viajaban, ¿no es cierto?, con sus materiales y vacunas y se distribuyeron por muchas partes de África subdesarrollada, durante un tiempo lograron mejorar la salud de la población, pero esto con la pandemia actual, ¿no es cierto?, y la demanda de médicos que hay, ya no está tan efectivo, digamos. Ahora, el ébola, que alguien me preguntaba por ahí, el ébola es provocado por un virus, coronavirus también, que produce problemas de coagulación sanguínea y hemorragias con destrucción de los intestinos. También es una enfermedad mortal esa se transmite por la picadura del mosquito. Y nosotros acá en Chile no tenemos mosquitos tan eficientes como transmisores de enfermedades, afortunadamente. ¿Ya? Entonces, las medidas sanitarias que nosotros hemos visto, como el lavado de manos, la preservación, inocuidad significa limpio, ¿no es cierto?, de los alimentos y el agua y la vacunación, pueden reducir la propagación de microorganismos. O sea, todas estas medidas sanitarias que se están aplicando en el país sirven para evitar la propagación del microorganismo y sobre todo la vacunación porque logra, ¿no es cierto?, la tan ansiada inmunidad de rebaño que nos va a liberar de estar en cuarentenados. O sea, cuando a ustedes les llegue el momento de vacunarse, ustedes cierran los ojitos y ponen su bracito para que los vacunen. Además que la cuestión ni duele. ¿Ya? Ya me acostumbré al dolor. Esta semana le toca vacunarse contra el coronavirus a mi mamá. Ya muy pronto creo que me toca a mí. Qué bueno. Así que sí, chiquillos, vayan y vacúnense tranquilamente. Eso vamos a estar todos bien inmunizados para poder salir a carretear. Yo lo único que quiero es salir a un carrete, no puedo. ¡Fiesta! Fiesta, Baltasar. Clandestina. Ya. Entonces, para terminar, chicos, les voy a dejar la actividad que está en el libro de clases, cómo puedo evitar contagiarme de SIDA, que tiene que ver un poquito con lo que hicieron la vez anterior, ¿no es cierto? Esto está en el libro. Ya, pues yo te voy a invitar, pues, Braulio, de todas maneras, tú tenés que llegar ahí con las papitas fritas. Entonces, acá está la actividad, está en el libro, cómo puedo evitar contagiarme de SIDA, y acá está el problema. Este es un trabajo individual, planifican y proponen, características de tratamiento, ¿no es cierto?, comunican y se autoevalúan.